El lado oscuro de las personalidades. Sociópata versus psicópata. Aprende a distinguirlos. ¿Te has encontrado alguna vez con alguien que te ha hecho sentir extraño? Cada vez que hablas con esa persona empiezas a sentirte incómodo o incómoda, aunque no sepas nada de esa persona. Hay algo en su personalidad que no te gusta. Este sentimiento inexplicable es un instinto humano natural que experimentamos cerca de personas que carecen de algo que la mayoría de nosotros tenemos: un claro sentido de la empatía o el remordimiento. Estas personalidades misteriosas y a menudo frías, a veces denominadas psicópatas y sociópatas, nos han aterrorizado y fascinado durante décadas. Pero, ¿cómo funcionan realmente estas complicadas condiciones? Cuando oímos palabras como psicópata o sociópata, podemos imaginarnos a criminales y asesinos enloquecidos, personas que disfrutan con el sufrimiento ajeno. Pero estos tipos de personalidad extrema son mucho más complicados que los que vemos en las películas y en la televisión. Los sociópatas de la vida real suelen ser diagnosticados de trastorno antisocial de la personalidad, un trastorno psicológico que describe a individuos que pueden ser fríos y narcisistas, despiadados e impulsivos. Es posible que las personas con TPA no les importen los sentimientos de los demás ni las normas de la sociedad. Pueden ser egocéntricas o tener problemas para establecer vínculos efectivos. A cierto nivel, estas personas pueden reconocer que están haciendo algo amoral, pero siempre encuentran formas de racionalizar su comportamiento imprudente o impulsivo, a menudo para satisfacer algún plan personal. A pesar de que las ideas erróneas populares, las personas con TPA o sociópatas pueden experimentar empatía, aunque no ocurre muy a menudo. Piensa en un psicópata como un desierto de emociones. La mayor parte del tiempo, los desiertos están secos como huesos. Pero de vez en cuando llueve incluso en los lugares más áridos de la Tierra. Del mismo modo, los psicópatas pueden experimentar destellos de culpa o remordimiento en determinadas situaciones. En cierto modo, saben lo que es la empatía, pero la mayoría de los psicópatas nunca experimentan empatía por sí mismos. Si los sociópatas viven en un desierto, los psicópatas ocupan un mundo donde la lluvia no existe. Las personas con psicopatía severa pueden reconocer los sentimientos de los demás, pero esencialmente no tienen la capacidad de experimentarlos. Se podría decir que carecen de lo que llamamos conciencia. Durante toda su vida, estas personas no han sido capaces de empatizar con los demás, por lo que aprenden a sobrevivir de acuerdo con un conjunto de diferentes reglas. Aquí es donde los psicópatas y los sociópatas empiezan a divergir. Aunque estos rasgos de personalidad tienen mucho en común, los psicópatas y los sociópatas tienden a funcionar de forma muy diferente en las relaciones, las carreras y otros sistemas sociales. Por ejemplo, a los sociópatas les cuesta encajar en la mayoría de los roles sociales tradicionales. Suelen ser egoístas, trabajadores poco fiables, parejas tóxicas y amigos narcisistas. Ocasionalmente muestran destello de cuidado o responsabilidad, pero en su mayor parte creen que están por encima de las normas. Los sociópatas suelen ser imprudentes, impulsivos y narcisistas, y rara vez tienen en cuenta las consecuencias de sus actos. Toman y quitan a sus seres queridos utilizando la culpa y el engaño como armas poderosas para usar y abusar de las personas de su vida. Los sociópatas pueden tener cierta capacidad de empatía o remordimiento, pero pueden ignorar cualquier obligación moral en favor del beneficio personal. Obligaciones morales en favor del beneficio personal. Los psicópatas, en cambio, son más calculadores y discretos. Suelen tener más éxito a la hora de reprimir sus impulsos antisociales y hacen un mejor trabajo escondiéndose del mundo. Algunos psicópatas hacen todo lo posible por disfrazarse de personas normales y corrientes, enmascarando cualquier tendencia despiadada con una fachada convincente. Como los psicópatas son más calculadores y menos emocionales, a menudo pueden mantener los roles sociales tradicionales.
En el lugar de trabajo, por ejemplo, pueden ser empleados de confianza y líderes de éxito, soportando el estrés y cumpliendo con las obligaciones sociales comunes. Los psicópatas pueden incluso desarrollar relaciones duraderas. Pueden casarse o formar una familia, creando una vida estable diseñada en torno a sus deseos y necesidades. A primera vista, sus vidas parecen seguras y cómodas, pero un examen más detallado revela lo superficiales que son realmente estas conexiones. Los psicópatas son conocidos por engañar, persuadir y preparar a todas las personas de su vida para que lo vean de una manera determinada. Proyectan un exterior confiado e inofensivo, mientras que tejen sutilmente una complicada red de mentiras. Llevan años manipulando las opiniones de los demás. Algunos ven su vida social como una especie de juego en el que tienen ventaja sobre la competencia. Como titireteros, intentan controlar todas las situaciones, satisfaciendo sus deseos sin que nadie se dé cuenta de lo que ocurre delante de sus narices. ¿Qué ocurre si se les pilla con las manos en la masa? Supongamos que un amigo tuyo no es quien dice ser. Puede que le hayas pillado intentando manipularte, o puede que tengas esa extraña sensación cada vez que entra en la habitación. No quieres suponer lo peor, así que puedes hacerles preguntas o intentar pillarles en una mentira. Pero no es tan fácil como parece. Cuando los psicópatas se sienten vulnerables, pueden ponerse rápidamente a la defensiva, agresivos y dominantes. Mentirían para salir del paso o le darán la vuelta al conflicto, como si tú fueras el origen de todos los problemas de su vida. En lugar de desbordar emoción, los psicópatas son más propensos al engaño, mienten descaradamente o tergiversan las situaciones en su beneficio. Pueden utilizar trucos como la luz de gas para hacerte cuestionar tu juicio y perder la fe en ti mismo. Cuando estás completamente abrumado, te adormecen con una falsa sensación de seguridad y utilizan su encanto para mantenerte bajo su control. Estos son signos comunes de psicopatía y sociopatía. Pero es importante recordar que no todas las personas con estos rasgos de personalidad son activamente maliciosas. Muchos psicópatas y sociópatas se consideran de alto funcionamiento, llevan una vida satisfactoria y funcionan junto a los demás, pero no siempre es fácil distinguirlos. Los psicópatas y los sociópatas tienden a construir muros entre ellos y el mundo. Entonces, ¿cómo saber si se trata de una personalidad más tóxica o incluso peligrosa? Las personas con intenciones maliciosas suelen tener un historial de relaciones muy tóxicas y estresantes. Por ejemplo, los sociópatas tienen una tendencia temeraria a meterse en relaciones serias de un momento para otro. Un día pueden decirte impulsivamente que quieren casarse y cambiar de opinión unas horas después. Si hay un sociópata en tu vida, puedes notar un patrón de comportamiento frío y caliente que ha afectado a tu relación y a otras en el pasado. Sus tendencias impulsivas también pueden repercutir en su vida profesional. La mayoría de los sociópatas han sido despedidos varias veces por descuidos, irresponsabilidad o conflictos con compañeros de trabajo. Lo pasan especialmente mal con las personas con autoridad. Como a los sociópatas no les gusta seguir las normas, se vuelven emocionales y arremeten contra cualquiera que les dé órdenes. En situaciones de estrés, a menudo pierden el control y responden con ira, tristeza o un fuerte deseo de venganza. Por ejemplo, los sociópatas suelen guardar rencor a grupos enteros de personas. Por supuesto, nunca se culparán a sí mismos. Si les preguntas por su historia, es probable que den vueltas a la historia a su favor, culpando a los demás de sus problemas, tachándolos de abusivos, irracionales o tóxicos. Los sociópatas no dudarán en inventar mentiras sobre sus relaciones y carreras, siempre y cuando esas mentiras los pinten de forma positiva. En algunos casos, esas mentiras se extienden hasta el reino de la fantasía. Es posible que oigas a un psicópata inventarse años de su historia personal solo para llamar la atención, reforzar su imagen o evocar la simpatía de los demás. Algunas historias pueden ser plausibles, como haber servido en el ejército o desempeñado un trabajo ilustre. Otras pueden parecer sacadas de una película, como escalar en el Everest o salvar a un bebé de un edificio en llamas.
Si les escuchas contar suficientes historias, puede que te encuentres con más preguntas que respuestas. Los psicópatas son culpables de algunos de los mismos problemas. Pueden inventarse historias o distorsionar su pasado, pero rara vez buscan amor, atención o simpatía. Para la mayoría de los psicópatas parecen pizarras en blanco o muros importables, lo que nos hace preguntarnos cuándo sabemos realmente de ellos o de su pasado. Cuando comparten detalles personales, pueden sonar fríos o despiadados, como un robot contándote su vida. Pídale a un psicópata que describa a su cónyuge, por ejemplo, y es posible que hable de él como si fuera un completo desconocido. Más que la atención o la validación, a los psicópatas les interesa el control. Desean fuertemente el poder y la dominación sobre los demás, por lo que persiguen roles sociales que les sitúen en posiciones de poder e influencia. Les excita intimidar o manipular a otras personas, algo que muchos psicópatas creen que merecen hacer. En su vida profesional, los psicópatas se inclinan por carreras en las que pueden aprovecharse de los demás, utilizando su encanto superficial para ascender. Entre las profesiones con mayor índice de personalidades psicopáticas se encuentran los abogados, los vendedores y los agentes de la ley, puestos poderosos en los que la falta de empatía puede ser un punto fuerte más que una debilidad. En cierto modo, los psicópatas funcionales poseen la mezcla perfecta de carisma y falta de remordimiento para triunfar en nuestra sociedad altamente competitiva. Según un estudio reciente, existe una fuerte correlación entre la riqueza extrema y los rasgos psicopáticos de la personalidad. En otras palabras, muchas de las personas más ricas del mundo no son tan cariñosas o empáticas como parecen. Clínicamente, la sociopatía y la psicopatía tienen mucho en común. Ambos rasgos de la personalidad describen a personas que luchan por comprender los sentimientos de los demás. Los psicópatas y los sociópatas pueden ser impulsivos y pueden engañar a los demás en nombre de la autogratificación. Pero hay varias diferencias fundamentales entre estas dos condiciones extremas. Uno puede experimentar empatía, mientras que el otro puede no entenderla nunca. Uno deja un rastro de puentes quemados, mientras que el otro construye muros entre él y el mundo. Puede ser difícil identificar a los sociópatas y a los psicópatas en la vida real, pero estos rasgos extremos de la personalidad son más comunes de lo que se piensa. Esto ha sido todo el video por hoy. Dinos en los comentarios qué piensas al respecto. Muchas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en la próxima.